Hola, buenas tardes a todos. Hoy estamos aquí para dar una webinar sobre el TDAH enfocado sobre todo en la infancia. Yo soy Teresa Villambres, pediatra de atención primaria y os paso a compartir, yo creo que vamos a empezar directamente con aquello que nos interesa a todos. Y es, bueno, pues lo que decíamos, ¿no? Claves para aprender a comprender y acompañar, pero con un enfoque integral a las familias desde el punto de vista de pediatría. Y empezamos con una pregunta que es la que yo me hice al inicio cuando empecé a estudiar más a fondo el TDAH, que me suelo repetir en varias ocasiones de vez en cuando, porque es algo muy importante, ¿no? El TDAH es una enfermedad real, es una moda, es algo que realmente es algo normal y estamos sobredimensionando. Entonces, ¿qué os parece más correcto? ¿Que el TDAH es un trastorno neurobiológico real, bien definido y con evidencia científica? Y obviamente su diagnóstico va a estar justificado y el tratamiento es necesario. O bien existe una base real, pero esto está sobrediagnosticado en muchos casos, especialmente en contextos escolares o por presión social. La otra opción sería si el TDAH realmente está sobredimensionado, muchas veces se está etiquetando a niños y adolescentes que tienen problemas que son completamente normales en el desarrollo, o bien son derivados de otras causas y no a una patología. O bien, en último lugar, tengo dudas, ¿no? Sobre si existe una utilidad clínica del diagnóstico tal y como se aplica hoy en día, y lo que me parece más es un constructo social que no va tan ligado a un trastorno, digamos, de salud mental bien definido. Entonces, os dejamos un minutito, dos, para que nos comentéis qué os parece la respuesta más correcta y después iremos desgranando el porqué de cada una de ellas, tanto si son positivas como si son negativas. Aunque podemos ir aprovechando mientras votáis, hay algunas respuestas, otras están pendientes. Recordaros que a lo largo de toda la charla me podéis hacer las preguntas por chat y luego las iremos resolviendo, ¿vale? Iremos parando a lo largo de toda la charla para que sea un poquito dinámico, que no sea solo la webinar de seguido y al final se nos puedan acumular o escapar alguna de las preguntas interesantes que os vayan surgiendo. De tal manera que sin ningún problema, pues eso, recordaros que nos podéis hacer las preguntas que queráis a través del chat y vamos a ir parando y las vamos a ir resolviendo. Siempre además, pues bueno, TDAH, pues como bien sabréis, es el trastorno por el déficit de atención e hiperactividad. Siempre mantenemos las siglas, todos lo conocemos, pero bueno, lo diré en alguna otra ocasión para que, bueno, recordarlo y tenerlo presente. Podéis elegir creemos que, o sea, se os ve bien en la pantalla, es una pregunta y tiene cuatro opciones. Podéis clicar a la izquierda en el circulito y se nos irán cargando y ahora veremos un poquito cuál es el pensamiento global, lo que pensamos cada uno. Pueden estar bien todas, mal todas, lo iremos viendo en la charla. O sea, que no os preocupéis por contestar o realmente como me surgió a mí la primera vez, contestar o pensar, tener un pensamiento y luego ir viendo si realmente estábamos de acuerdo o no, o nos faltaba algún dato que se había podido perder por el camino.
Dejamos un poquito más de tiempo, que se están conectando compañeros. Bueno, para los que entréis, os estéis entrando ahora, nada, hemos lanzado una pregunta sobre si el TDAH es una moda o realmente es una enfermedad o es un constructo social que estamos sobredimensionando. Podéis contestar a una de las opciones, a la que os parezca más cercana a la realidad. Y nada, recordaros a los nuevos participantes que estáis conectándoos ahora que vamos a estar con el chat habilitado todo el tiempo y nos podéis ir haciendo todas las preguntas que queráis, ¿vale? Vamos a parar varias veces a lo largo del webinar para irlas resolviendo. Si surgen más dudas, las vamos resolviendo también sobre el momento y sin ningún problema. Sentiros libres de preguntarnos todas las dudas, que se trata de eso, ¿no? De resolverlas y que entre todos, pues, el abordaje del TDAH cada vez sea más completo. Y ahora el sistema pues las irá registrando y en cuanto las tengamos, pues las volcamos y empezamos, empezamos ya con la materia. Creo que está ya prácticamente. Vamos, yo creo que ahora ya el sistema ya lanzará las respuestas. Lo vemos. Y bueno, pues la mayoría, un 60%, ha elegido que el TDAH es un trastorno neurobiológico real, bien definido, y que su diagnóstico está justificado y obviamente el tratamiento será necesario. Y el 40% dice que existe una base real, pero que está sobrediagnosticado en muchos casos, especialmente en contextos escolares y por presión social. Bueno, pues eh, la correcta, más o menos más correcta, es la primera, que es donde han votado el 60% de los asistentes. Y la segunda, el 40%, realmente veréis que sí es una base real, habéis contestado, eso es cierto. Y sobre si hay un sobrediagnóstico o aumenta por la presión social, eso es lo que vamos a ver hoy en este webinar y nos va a abrir los ojos y nos va a demostrar que realmente es un problema que tenemos muy presente y al que tenemos que prestar más atención, si cabe, de lo que estamos prestando. A mí, yo la primera vez contesté lo mismo que el 40%, así que bueno, ahora os invito a que descubráis muchas de las cosas que a veces no nos han explicado tan correctamente, porque a veces la parte médica nos olvidamos un poco de la parte más psicológica, más social, más familiar, y es importante que cada vez más tengamos en cuenta. Entonces, bueno, nos metemos ya en faena. Vamos a ver si pasa. Entonces, bueno, vamos a explicar algunas de las cosas que hemos visto en esas preguntas. Es que hay mucha gente que dice que es un invento del siglo XXI, es una mezcla que hemos hecho, es algo de la generación millennial, generación Z, y esto realmente no existía. Bueno, pues para muestra, un botón. Hay muchos artículos ya desde mediados finales del siglo XVIII, como el de Melchior Adam Weikart o Alexander Kristof, que ya hablan de, ellos hablan, ¿no?, de una serie
de déficit de atención, la enfermedad de la atención. En el siglo XIX hay muchos artículos que hablan sobre personas, grupos sobre todo de niños, adolescentes, que tenían, por ejemplo, hablan de los niños nerviosos o la simple hiperexcitabilidad simple, como que no se asocia a ningún otro trastorno psiquiátrico o defectos anómalos del control, ¿no? Entonces, quiere decir que si nosotros vamos a estos artículos, muchas veces lo que hacen es describir lo que hoy en día conocemos como TDAH, un déficit de atención e hiperactividad. Con lo cual quiere decir que ya desde hace varios siglos se está hablando, se recogen que existen este tipo de características en los niños y adolescentes, con lo cual no es que haya aparecido ahora de nuevo, esto ya existía. Lo que pasa es que no, es verdad que no se le da el nombre de trastorno por déficit de atención e hiperactividad, pero sí que las características que describen, y están ya recogidas desde el siglo XVIII, describen los mismos signos y síntomas que nosotros describimos y comentamos hoy día. Y una reflexión también importante antes de empezar a hablar de si existe o no existe el TDAH y meternos en evidencia científica, es que conocemos, como médicos, conocemos muchísimas enfermedades. El síndrome de Moebius, el síndrome de Marfan, fibrosis quística, por poner tres ejemplos. Algunos de ellos con unas incidencias muy, muy pequeñitas, muy bajas. Bueno, todas están recogidas clarísimamente con evidencia científica y nadie las cuestiona. Nadie se plantea si existen o no existen. Se ven, se cumplen criterios y efectivamente así son. Pero a pesar de que y todo ello, a pesar de que probablemente no veamos ni un caso en nuestra vida o uno como mucho como médicos. Y una cosa muy interesante es que cuando son patología orgánica, nosotros no buscamos culpables, no culpamos al paciente por tener un Marfan, ni a su, por ejemplo, ni a sus papás porque le han hecho así, ni que la sociedad tenga la culpa de que aumenten o disminuyan los casos de Marfan. En cambio, cuando preguntamos por el TDAH, aquí hay un caldero, o sea, aquí hay un caldero mágico en el que podemos echar todos los ingredientes, porque opinan padres, profesores, médicos, divulgadores, perdón, opinan todos. Y la verdad es que siempre parece que buscamos además buscando la culpa. La culpa es del paciente porque los niños de ahora son así, pero hemos visto que en el siglo XVIII también había. La culpa es de los padres, a veces se les culpa por tener muchos límites, a veces por tener muy pocos. O bien es de la sociedad, porque la sociedad vamos a un ritmo que es imparable, pero ese ritmo a lo mejor también lo llevaban en el siglo XVIII. Entonces, habría que preguntarnos, y quizá la cuestión es que se trata de una patología de salud mental por el cual debatimos tanto sobre TDAH cuando con otras enfermedades no lo hacemos. Y el otro gran hándicap de este trastorno es que está ligado a la infancia. Y la infancia se caracteriza por el movimiento, el juego, la exploración. ¿Qué ocurre? Que hasta los 6 años, por eso nunca hablamos de TDAH antes de los 6 años, los niños se mueven mucho, corren mucho, no paran quietos, no pueden parar sentados más de 3, 5, 10 minutos dependiendo del tramo etario. Hablan mucho, interrumpen, preguntan constantemente qué es esto, por qué es esto mamá, qué es para qué es esto papá, y esto qué es, y esto qué es. Y pueden hacer esa pregunta 10.000 veces al cabo de un día. ¿Qué ocurre? Que muchas veces este comportamiento tiene que ser a una intensidad esperable para la edad. Y ocurre que muchas veces el problema va a estar en el observador. Obviamente, un pediatra, una educadora de una escuela infantil, algunos padres o abuelos que han estado en contacto con muchos niños, si ven un entorno de niños de 4 o 5 años, ese comportamiento les parecerá normal. Sabe que hablan así, gritan así, se relacionan así, pero por ejemplo, me pongo en el caso de que fuera un trabajador de la banca, de un economista, un funcionario que trabaja detrás o sea, solamente se dedica a hacer trámites, pues posiblemente vean a esos niños, su comportamiento para él sea más patológico que el de otros, con lo cual va a ser una patología que dependa del observador. Por eso también eh, hay tanto debate con el TDAH. De tal manera que lo que sí podemos concluir es que el TDAH existe y con esta afirmación quizás un poco rotunda, pero es que realmente sí existe y debemos saber y debemos conocerla y tenerla muy presente por lo que veremos más adelante. Eh,
es importante decirlo categóricamente, el TDAH sí existe, no es un invento ni es reciente, ni siquiera, no es un invento, es una patología y debemos como tal asumirla y así estudiarla para poder dar el mejor diagnóstico y tratamiento a nuestros pacientes. Para empezar, además, está recogida con la suficiente evidencia científica para que esté recogida en los dos principales manuales de clasificación de las enfermedades, el DSM-5, que es el Manual de Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales, elaborado por la Asociación Estadounidense de Psiquiatría. Su última edición es la quinta edición y lo introduce entre los trastornos del desarrollo, pero le hace un apartado específico diferenciándolo de discapacidad mental, de trastorno de comunicación, trastorno del espectro autista y de los trastornos específicos del aprendizaje o trastornos motores. Y luego hay un saco, ¿no? En el que se introducen otros trastornos que no se pueden clasificar, ¿vale? Y sería el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, por eso lo de TDAH, a partir de ahora casi voy a decir TDAH para que sea más rápido, ¿no? Y puede ser, eso sí, una presentación o bien por hiperactiva o compulsiva, predominantemente falta de atención, o bien una presentación combinada. En el caso del CIE-10, que también lo traigo porque es la clasificación internacional de enfermedades elaborada por la OMS, en la que precisamente hacemos la codificación todos los profesionales en España y en el resto del mundo. En este caso está elaborada por la OMS y lo introduce dentro de su sexto capítulo de trastornos mentales del comportamiento y del neurodesarrollo. De tal manera que, bueno, pues habla del déficit, trastorno por hiperactividad y déficit de la atención, que por eso en algunos sitios sí se lee como trastorno THDA y no TDAH, ¿vale? Que luego, bueno, afecta a veces un poquitito, pero bueno, que sepáis que generalmente, como en esta webinar, nos vamos a centrar en la clasificación de SM5 y nos vamos a dirigir todo el rato como TDAH, ¿vale? Pero que THDA también está bien dicho. De tal manera que, bueno, esta va a ser nuestro esquema un poquito de la webinar. Primero va a haber una parte de definición, etiología, epidemiología y diagnóstico. Haremos un pequeño paro para contestar todas las preguntas que se os ocurra hacernos a través del chat. Podéis libremente, iremos una por una. Después haremos un bloque de tratamiento o seguimiento. Y finalmente, otro bloque de mitos y leyendas y algunas consideraciones importantes que veremos también que terminarán de contestar nuestras preguntas a nuestra encuesta o pregunta inicial. En cuanto a la etiología, vamos a hablar una pincelada, pero que es importante tener en cuenta porque siempre hablamos de una base neurobiológica. Son pacientes que tienen un déficit, digamos, virtual de dopamina y noradrenalina, no porque no tengan este neurotransmisor, sino porque hay un exceso en la recaptación en la sinapsis, de tal manera que parece que hay menos cantidad de dopamina y noradrenalina, con las consecuencias que ello genera. Pero se nos olvida muchas veces, y quizás este es el clic para entender mucho mejor el TDAH, que tiene una base estructural. Y esa base estructural va a estar ligada a una alteración a nivel del lóbulo frontal, pero no en sí de la masa del lóbulo frontal, sino de todas sus conexiones hacia ganglios de la base, cerebelo y cíngulo. Y esto es muy importante porque esas conexiones, esa masa, ¿no?, neuronal va a ser, en el lóbulo frontal va a ser la encargada de todas las funciones ejecutivas. Y un pequeño recuerdo, en las funciones ejecutivas interviene el tener autocontrol, la planificación, ¿no? Es decir, voy a tener una iniciativa de hacer algo, planificarlo y organizarlo en los diferentes pasos que conlleva hacer una actividad hasta finalizarla. La flexibilidad cognitiva, que es cuando nosotros algo cambia en nuestros planes iniciales, poder decir, bueno, pues si esto cambia, entonces voy a hacer esto otro. No seguir solo, puedo trabajar si tengo una pauta rígida. El control inhibitorio, es decir, si me estoy pasando, tengo que frenar y parar, aunque mi plan inicial fuera este, no puedo seguir por este rumbo, tengo que coger otro. Y la autoevaluación, reflexionar sobre lo que estamos haciendo y si está bien, mal, si está mal, parar y volver para atrás y si está bien, continuar. De tal manera que el lóbulo frontal va a estar encargado a través de las conexiones de generar no solo la conducta, que es lo que más llama la atención en el TDAH, que suele ser pues niños muy movidos, que hablan mucho, que no paran, no solo la conducta, va a ser también el mundo emocional y el mundo del pensamiento. Entonces, y veremos que esto va a tener mucha influencia sobre todo en el género femenino.
De ahí la importancia y que os lo vaya adelantando. Epidemiología, la verdad es que podemos decir que es el trastorno psiquiátrico más frecuente de la infancia y de los más frecuentes en adultos. La prevalencia actual a nivel mundial ronda en torno del 3 al 7%. En España estamos en el 7%, o sea, dentro de esa prevalencia mundial. No es que sea un país más dependiendo de renta, de cultura. No, no, no. O sea, a nivel mundial es del 3 al 7%. España está dentro de esos porcentajes y también para los adolescentes y adultos donde se ve un poquito menor porcentaje. ¿Pero por qué es esa diferencia? Porque se ve que es una patología claramente infradiagnosticada, tanto en adultos como en niñas, donde en este caso el género femenino sí tiene un sesgo de género. Es una patología que multiplica de 2 a 8 veces el riesgo de tener accidentes, suicidios y consumo de tóxicos por esa alteración en las funciones ejecutivas tanto de la conducta como del pensamiento. Tienen más riesgo de comorbilidades psicológicas, que veremos más adelante, que es brutal la diferencia entre pacientes TDAH y pacientes no TDAH. Tienen una peor calidad de vida y menor esperanza de vida, todo ello asociado sobre todo a los accidentes y a los suicidios. Y el TDAH se diagnostica principalmente en la infancia, pero no es una patología que genere dificultades solo al inicio. Desde un 30 hasta el 70% de esos pacientes infantiles con problemas TDAH asociados a su TDAH van a persistir esas dificultades en la vida adulta. De tal manera que incluso se dice que el 97% de los adultos TDAH han podido recibir un diagnóstico equivocado con las comorbilidades. No se les ha diagnosticado de TDAH, se les ha diagnosticado pues la ansiedad, el trastorno límite de la personalidad, pero no asociándolo a que inicialmente eso se debe a que inicialmente eran TDAH. De ahí la importancia tanto de un diagnóstico como del abordaje temprano. Dentro de los criterios, bueno, hemos dicho que íbamos a hablar de los criterios en DSM-5, para el diagnóstico, aquí estarían los 5 criterios fundamentales. Entonces, el criterio A sería el patrón persistente de inatención, hiperactividad e impulsividad que interfieren con su funcionamiento normal, su desarrollo y que se caracterice, como hemos dicho, por inatención o por hiperactividad. Aquí me voy a parar un poquito porque efectivamente a lo mejor si los pediatras a lo mejor lo tenemos como más interiorizado, cómo interfiere, cómo es la inatención o la hiperactividad, pero a lo mejor compañeros que veáis más adultos, a lo mejor hay algunas cosas que os puede llamar la atención y ver que dices, yo esto justo no lo tenía en cuenta. Pues, por ejemplo, la inatención sería tener 6 o más de los siguientes síntomas, mantenidos siempre más de 6 meses y que además afecten al desarrollo y directamente a las actividades sociales, académicas, laborales. ¿Vale? Yo siempre digo que es como las 3 patitas de una banqueta. Un lado sería la casa, en otro lado la escuela o el trabajo y en otro lado lo social, los amigos, todo. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, la inatención sería, con frecuencia fallan en prestar atención a los detalles o por descuidos cometen errores muy tontos, pero muy frecuentes. No son capaces de mantener la atención en un foco durante más de, por ejemplo, 10, 15 minutos, o en tareas o en actividades recreativas. Parecen que no están escuchando, no te están escuchando cuando les hablas. No siguen instrucciones o las empiezan pero no las terminan. Con frecuencia tienen dificultad para organizar tareas. No les gusta nada aquello que les hace requerir mucho esfuerzo mental. Veremos ahora el por qué. Pierden las cosas, se distraen fácilmente, olvidan cosas incluso cotidianas. Para los adolescentes y adultos no hace falta que cumplan 6 criterios, aunque cumplieran 5 sería diagnóstico. Estaría la parte de hiperactividad e impulsividad, que es cumplir 6 o más de los siguientes criterios, al menos durante más de 6 meses, y que además afecte directamente a sus actividades sociales, académicas, domésticas, ¿vale? Y en la hiperactividad, por ejemplo, está el niño que está jugueteando todo el rato con las manos o con los pies, el que se levanta constantemente y no es capaz de estar sentado, el que está correteando y trepando en situaciones en las que no resulta apropiado. Por ejemplo, están en la consulta y es que no paran, suben a la camilla, se bajan, se meten por debajo del escritorio. Eso a partir de determinadas edades no es lo normal. Con frecuencia son incapaces de jugar, ocuparse de algo, tranquilamente de una actividad recreativa. Son niños que constantemente están ocupados. Esto, por ejemplo, también se puede trasladar a la vida adulta y son adultos que pasan de una actividad a otra y a lo mejor te dicen, yo en mi mañana empiezo con esto, hago esta tarea. Es que, doctor, yo no sé parar. Yo si me siento en el sofá no sé parar. Pues ojo también con eso, ¿vale? Hablan excesivamente, responden inesperadamente sin esperar su turno, no son capaces de esperarlo o van interrumpiendo y
y además se inmiscuyen en las conversaciones de otros, ¿vale? En adolescentes y adultos igual. Solamente se requieren 5 síntomas. Y luego los otros 4 que comentábamos, aparte del criterio A, sería que esos síntomas estén presentes antes de los 12 años. El diagnóstico puede ser a los 40 años, pero los síntomas deben de decir que doctor, es que yo siempre he sido así. Generalmente esa es la frase de todas las familias, es que él siempre ha sido así. Varios de esos síntomas de inatención o de hiperactividad están presentes en 2 o más contextos, lo que hemos dicho, las 3 patitas de la banqueta, pues al menos 2 tienen que estar afectadas, la casa, la escuela, el trabajo o bien las actividades sociales, los amigos. Existen pruebas claras de que ese funcionamiento está alterado y además reduce la calidad de los mismos. Y además, que obviamente es, el criterio sería exclusión, que esos síntomas no estén producidos durante el curso de una esquizofrenia o de otro trastorno o de cualquier otro trastorno que explicara esos síntomas. DSM-5, además, lo que hace es, nos da 2 especificaciones. La primera, si solamente es un TDAH que dice predominantemente de falta de atención, serían los que cumplen el criterio A1 de inatención, pero no cumplen los criterios A2 de hiperactividad. Los que son de presentación predominantemente hiperactiva o impulsiva, o son aquellos que cumplen el criterio A, pero al revés, no cumplen criterios del 1. Pues no hay que decir que no son TDAH, son TDAH, pero predominantemente hiperactivos. Y luego son aquellos que cumplen los 2 criterios, tanto el A como el A1 como el A2, y que son combinados. Entonces, hay que especificar qué tipo de TDAH es el que diagnosticamos y además su gravedad. Están las formas leves, que son aquellos que tienen los síntomas, pero no les dificultan mucho su día a día. Los graves, los que son de tal cantidad e intensidad que son disruptivos en su día a día, ya no les permiten adaptarse ni en casa, ni trabajar en la escuela, ni tener incluso un fracaso a nivel de relaciones sociales. Y luego están los intermedios, los que tienen los síntomas, pero tienen parcialmente herramientas para poder manejarse. De tal manera que, bueno, pues al diagnóstico de TDAH llegamos con una cosa que a veces a los médicos no nos gusta tanto, que es un diagnóstico clínico. Nos gustaría tener una prueba de neuroimagen, una prueba analítica, una prueba genética, que nos dijera, pues esto es A, es TDAH, esto es B, esto no es TDAH. Pero en el caso, este no es el caso. Hay muchos estudios de neuroimagen que están dando buenos resultados, pero a día de hoy es una vía de estudio. Se ve que la forma en la que procesan, incluso en PET scan, se ve que es diferente, pero a día de hoy no valen para hacer diagnóstico, están en estudio, ¿vale? Con lo cual tenemos, por una parte, los síntomas que tengan déficit de atención, hiperactividad o impulsividad, que además sean inapropiados para la edad. Luego, que interfiera en el desarrollo y en el funcionamiento, deben ser disruptivos de alguna manera y que además afecte a 2 o más esferas de la vida, ¿vale? Entonces, en este punto, lo que tenemos, obviamente, para poder diagnosticarlo serían estas 4 partes, pero nos vamos a poder ayudar de una serie de herramientas que son las entrevistas, cuestionarios y luego también existen las pruebas neuropsicológicas. Lo que pasa es que, bueno, este es un webinar para atención primaria y voy a traer todas las entrevistas y cuestionarios que normalmente estamos usando en atención primaria. Son cuestionarios rápidos, se pueden pasar tanto a los padres como a los profesores, se les puede dar, te lo rellenan, te lo vuelven a traer otro día o en el mismo momento. Y además te permiten ver cuál es la evolución del niño, con o sin tratamiento médico, te permiten ver cuál es la evolución. A veces son formas leves, solamente con seguimiento y ayudas es suficiente, y te permite ver si eso va mejorando o va empeorando con el tiempo. Entonces, para atención primaria, generalmente nos gusta mucho, a mí, vamos, es la que más me gusta, la escala de Conners, son 20 preguntas y por ejemplo, la primera, ¿tiene excesiva inquietud motora? Nada, se le daría un 0, poco un 1, bastante un 2, mucho un 3. Se hace así con todas las preguntas y luego cada pregunta debe asociarse, por ejemplo, la pregunta 1, 3, 5, 13, 17 se asocia a una hiperactividad. Si la suma de todos esos ítems es superior a 10, el corte se dice que es el punto de corte a partir del cual hablamos que es un TDAH que está generando ya algo disruptivo, ¿no?, en el funcionamiento, es patológico. 2, 4, 7, 8, 19 serían las preguntas, serían las referentes a déficit de atención, el punto de corte sería 10 y en el caso de trastorno de conducta sería el punto de corte 11. ¿Vale? De tal manera que nos permiten evaluar en qué situación estamos cuando empezamos a ver al paciente y cómo es su evolución. Y además, realmente responden muy bien, es muy gráficos y te lo dicen muy bien los padres cuando luego hay mejoría y también cuando hay empeoramiento.
La escala SNAP 4 es la versión abreviada, es similar, ¿vale? Aquí sí que te enseña, por ejemplo, que puede ser cuando has hecho ese periodo, considerando la semana antes, el mes previo, el año previo, de toda la vida. Este, por ejemplo, al principio es bastante útil, ¿no? Porque pones de toda la vida. Esto es como íbamos, ¿no? Lo puede hacer el padre, la madre, el profesor, porque va a haber diferentes puntos de corte si lo hacen los profesores o si lo hacen los papás. Y, por ejemplo, las 9 primeras preguntas son referentes a déficit de atención, las siguientes 9, de la 10 a la 18, son hiperactividad e impulsividad. Y lo mismo, se van puntuando y tienen, por ejemplo, se sumarían y se dividen entre 9. Por ejemplo, para el déficit de atención, 2,6 sería el punto de corte para los profesores y 1,78 para los padres. Y así se va haciendo con cada uno. Se ve si el punto de corte es patológico o no y también te permite ver, por ejemplo, el punto de corte es normal, perfecto. Te veo en 3 meses y veo, esto ha ido a mejor, ha ido a peor, con lo cual también en el caso de dudas es bueno usar estas escalas. Igual la escala de HD, la versión en español para padres y población también está validada. Igual, por ejemplo, de las preguntas IA1 a la 9 serían para el déficit, para la inatención, y del HA1 al HA9 sería para la hiperactividad. El punto de corte en esta escala es 17. Entonces, generalmente se aconseja que todo el mundo use siempre la misma porque te acostumbras a usarla, es mucho más rápido y además puedes compararla. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, ahora en los protocolos tenemos la SNAP 4. Entonces, yo creo que aquí podemos parar un poquito y vamos, que sería justo el punto de corte, y vemos si tenemos alguna pregunta en el chat. Entonces, bueno, pues, ¿quién es el encargado de diagnosticar el TDAH? Pues actualmente se puede diagnosticar desde primaria. Es el pediatra o el médico de atención primaria los que hacen el diagnóstico. No es necesario enviar a neuropediatría o neurología ni a psiquiatría, porque antiguamente, hasta hace prácticamente un año, era obligatorio que tenían que pasar por especialista para que hiciera el diagnóstico. Hiciera el diagnóstico y pusiera tratamiento, incluso. Primaria, ¿vale? Así que quedaría aquí contestado. Yo creo que en principio, pues si no hay más preguntas, pasamos al tratamiento. Y nada, si os surge de las anteriores, también nos podéis, en la medida que paremos, podéis hacernos las preguntas. Entonces, en cuanto al tratamiento, que quizás también es la gran siempre duda que tenemos, porque efectivamente, como decíamos ahora con la pregunta que nos hacía la compañera, eh, ¿qué ocurre? Que antiguamente todo el tratamiento dependía y caía en las manos de psiquiatría, salud mental o neuropediatría. Y actualmente lo estamos tratando desde atención primaria. De tal manera que aquí hay una cosa que es muy importante tener en cuenta y es que muchas veces tenemos un diagnóstico perfecto, es un paciente TDAH, cumple todos los criterios de SM5 perfectamente, lo tengo muy bien fichado y diagnosticado a mi paciente. Entonces, como somos muy clínicos, el tratamiento metilfenidato, por poner un ejemplo, porque en pediatría por lo menos es de primera lección, entonces decimos, es el tratamiento adecuado, este paciente tiene que ir bien. Tenemos una enfermedad, tenemos un tratamiento, esto no puede ir mal. ¿Qué ocurre? Que cuando les vemos y que además les solíamos ver o se solían ver pacientes a los 6, 12 meses, vemos que todo está mal o muchas cosas no han ido bien. ¿Qué ocurre? Que no es un tratamiento tan médico como, por ejemplo, tengo una neumonía y pongo una amoxicilina. ¿Qué ocurre? Que en el TDAH tenemos que tener en cuenta que este niño tiene unos padres. ¿Qué ocurre? Que los padres no conocen el TDAH. Están enfadados porque todo el mundo desde fuera les está diciendo que no están educando bien a sus hijos ni les ponen límites. ¿Qué ocurre? Que siempre, además, piensan que son muy contestones y que eso lo están haciendo a posta. Con lo cual, lo que suelen muchas veces pensar, incluso lo verbalizan, es que mi hijo no vale para nada. Qué mal lo estás haciendo, fulanito. Te has equivocado otra vez. Esto lo hemos repetido muchas veces. Te has olvidado otra vez de las llaves o de la mochila o del estuche. No paras de hablar ni de interrumpir. Cuando traen siempre suspensos, si esto lo habíamos estudiado en casa y te lo sabías, son niños que generalmente a veces incluso acaban con la batería bastante agotada, entonces siempre estás cansado y nunca quieres hacer nada. Estos niños también tienen una parte de la escuela con sus profesores que tampoco tienen por qué conocer el TDAH.
Entonces, son profesores, ellos tienen 25 o 30 alumnos y muchas veces lo que pasa es que siempre suele ser en voz alta, además, te has olvidado otra vez la tarea. Es que has vuelto a suspender si parecías listo. No te esfuerzas, no me traes los deberes nunca. Entonces, claro, esto es de repetición, porque esto es todos los días, ¿no? Estás en las nubes, no prestas nunca atención, por eso no, luego no entiendes, no dejas de hablar, deja de hablar que te estoy viendo, y esto se lo dicen varias veces a lo largo del día. Llegan los amiguitos, que a lo mejor son de la misma edad, y claro, tampoco tienen por qué entenderlo, ¿no? Pero se dan cuenta que son niños que no son capaces de respetar las normas. Generalmente gritan mucho, hablan mucho, no suelen guardar una posición quieta. Por ejemplo, para jugar a un juego, no respetan la norma de estar quietos o en un sitio, se mueven, le meten gol, entonces los otros se enfadan. Y además muchas veces hacen hiperfoco en un tema, entonces saben que solo hablan de lo que les gusta, pero no son capaces de interesarse por lo que les gusta a los demás. Con lo cual muchas veces los niños acaban solos, no tienen otros amiguitos que jueguen con ellos. De tal manera que a estos niños les va llegando una voz interna, yo le puedo poner mucho metilfenidato, pero tienen una voz interna diaria que les hace pensar, además se lo piensan hacia ellos mismos también, de no valgo para nada, yo quiero, pero es que no puedo y a mí me gustaría ser como mis amigos. ¿Qué ocurre? Que entonces aquí esto no es un tratamiento al uso, esto no es lo correcto de tratamiento de TDAH. ¿Vale? El tratamiento de, digamos, ¿cuál es el mejor ideal tratamiento? Pues la parte médica es muy importante, empezando por el diagnóstico correcto, pero el tratamiento médico no va a ser la panacea. Necesitamos ayuda psicológica, necesitamos herramientas, herramientas a nivel psicoeducativo, herramientas que les permita relacionarse, ¿no? A nivel social, en lo emocional, porque lo emocional también está alterado en el TDAH, no solo que sean niños movidos, es que tampoco se saben relacionar. Hay que hacer terapia con los padres, explicarles lo que es, explicarles que su hijo no es así porque quiera, es que a veces no puede ser de otra forma, porque no puede, no porque no quiera, ni porque sea un retador, ¿vale? A los profes les pasa lo mismo, a veces no son, hay que explicarles que no son capaces de seguir el ritmo de la escuela y con sus compañeros, claro, son niños a veces muy pequeñitos y tampoco, claro, se les puede pedir mucho más. Pero vamos a hacer, por ejemplo, ayudarles pues, a hacer talleres en los coles para explicarles. Con lo cual se trata que el mejor tratamiento es el que empodera a los niños. El tratamiento ideal, ¿qué será entonces? El que se adapte a la edad y a los síntomas, es decir, tiene que ser individualizado, no vale lentejas para todos. Las peculiaridades según tramos etarios, inicialmente va a marcar mucho la hiperactividad, pero progresivamente se va a ir convirtiendo en desorganización, en baja autoestima, con lo cual tiene que ser evolutivo. Nuestro objetivo será inicialmente mejorar los síntomas hasta llegar a controlarlos, pero hay que hacerlo optimizando el funcionamiento. O sea, y finalmente optimizar el funcionamiento, que sean capaces de ser funcionales en este mundo normativo, porque realmente te tienes que adaptar. Entonces, cuanto mejor lo hagas y en las mejores condiciones, mucho mejor. Debe incluir un tratamiento psicológico, psicopedagógico y farmacológico. Debe ser completo. No se nos puede olvidar ninguna rama, incluyendo a padres, educadores y al entorno. Por eso lo de global e integrador. Por ejemplo, a los padres hay que hacer psicoeducación con ellos, darles pautas en el colegio, que sean conscientes de que a estos niños hay que darles adaptaciones, que cada vez más están más especificadas en los coles, tratamiento psicológico como la terapia cognitivo-conductual y el mindfulness, y luego también, obviamente, el tratamiento farmacológico si precisa. Por ejemplo, en los niños, por ejemplo, pedirles que te repitan las cosas, enseñarles a que te repitan las cosas para ver tú si, como mamá o papá, que se han enterado, que apunten la tarea en el momento mismo que se lo dice, para que luego no se olvide, porque no se va a acordar, que aprendan a usar agendas, calendarios, crear rutinas para que cuanto más rutinario sea la actividad, eso les ayuda muchas veces a no olvidarse, a usar cuentas atrás para darse cuenta del tiempo. El tiempo a nivel procesado en una mente de un niño TDAH es muy diferente. Lo que les gusta lo pueden dedicar muchísimo tiempo y lo que no les gusta les parece eterno. Trabajar siempre en el mismo lugar, ordenado, sacando distractores e intentando no hacer dos tareas a la vez, ¿vale? Igual que las instrucciones se dan de una en una, porque si no la segunda generalmente se olvida. A los papás entender que esto no lo hacen de forma voluntaria, que su comunicación sea asertiva hacia lo positivo, motivándoles en lo que le interesa, hablarles a veces de lo que sí les sale bien, elogiarles, porque son niños que 24 horas, 7 días a la semana están escuchando lo que no pueden hacer.
El papá se puede anticipar a las situaciones que sepa que son difíciles, recordárselo, que vaya tomando herramientas para que no le sean un shock, ¿no? Dedicar un tiempo especial a no estudiar, ¿vale? A no educar, sino voy al parque o me dedico a leer contigo o a hacer alguna actividad que no sea solo educativa, ¿no? Porque a veces llegan a las 4 y como les cuesta mucho hacer los deberes, están haciendo deberes hasta las 10 de la noche. Yo eso lo he visto, entonces no se puede estar 5 horas estudiando. Y luego, cuando sea necesario, aplicar las contingencias inmediatas y explicadas y explicarle a los padres cómo se hace. En los docentes, por ejemplo, que estén en primera fila, lejos de puertas o ventanas para que no estén distraídos, darles ciertas responsabilidades, reforzar sus logros, supervisarles, pues en marcapáginas, entrenarles, por ejemplo, lecturas cronometradas o entrenarles a que rodeen las palabras clave para ver que realmente entienden el significado de lo principal, diferenciándolo de lo secundario. A nivel farmacológico, ahora entramos en materia, ¿no? Que es lo que muchas veces nos interesa como médicos. Hay que tener en cuenta una serie de factores y lo primero sería sus antecedentes personales y familiares, qué edad tiene y la capacidad para tragar o no una pastilla, que ya veremos que ahora actualmente sí que hay más posibilidades, y qué tratamientos concomitantes tienen. En general, en pediatría no suele haber ninguno, con lo cual es más fácil. ¿Qué rapidez de inicio queremos? Tiempo de cobertura que queremos tener cubierto para que el niño pueda estar más concentrado y se pueda trabajar mejor con ellos, las herramientas que queremos que obtengan, y el momento del día que sea más importante a tratar para ese niño. Obviamente siempre hay que ver qué subtipo de TDAH es y si hay o no comorbilidades. En cuanto al mantenimiento, se debían de tener un periodo más bien prolongado durante 1 o 2 años y las últimas revisiones indican que es mejor no descansar en vacaciones ni en fines de semana. Y si nos preguntamos por qué, porque es esto que el TDAH, tú eres TDAH, tanto estés en la escuela como estés de vacaciones. Y lo que sí tienen los TDAH, sobre todo más en la edad pediátrica, es que tienen la concepción del riesgo es nula a veces. Entonces tienen muchos más accidentes y eso sí que está reflejado en la mayoría de los estudios, con lo cual muchas veces es para evitar ese momento accidente y también porque a veces el variar los niveles plasmáticos de la medicación también es peor. Pero muchas veces lo que se está viendo es para disminuir el riesgo de accidente y que sean pacientes TH que también, por ejemplo, la parte social emocional se relacionen mejor también en verano, aunque no estén estudiando. Y en cuanto a las revisiones, deberían de ser más frecuentes, cada 3, 6 meses. Obviamente, si estás empezando, a lo mejor deberían de ser cada 15 días, un mes. Monitorizar peso, talla y luego la tensión y el pulso. Y cada vez más las guías recomiendan un hemograma y una bioquímica anual. Actualmente tenemos dos grandes grupos a nivel farmacológico, que serían los medicamentos estimulantes y los no estimulantes. El estimulante por excelencia en pediatría va a ser el metilfenidato, es el inhibidor de la recaptación de dopamina y es de primera elección. Siempre, todos los medicamentos a partir de 6 años y, por ejemplo, el metilfenidato tenemos muchas presentaciones. Vale, tenemos una presentación inmediata que generalmente empezamos a usar al inicio cuando queremos pequeños ajustes, a lo mejor en un momento puntual del día. Son comprimidos, se pueden machacar y se pueden ir fraccionando y generalmente empezamos a 0,5 miligramos kilo día y vamos viendo. Aumentamos dosis en función de la respuesta. Luego habría dos formas de metilfenidato que son las formas modificadas. Perdón, hay 3 formas que son las modificadas y las prolongadas oros. Entonces, las modificadas le llaman también pellets, sería la forma combina una parte de metilfenidato de liberación inmediata con una liberación sostenida. Entonces cambian las proporciones, también un poquito la galénica, entonces hay una modificada 50-50 y una modificada 30-70. Ambas cubren unas 8 horas, por eso a veces son muy útiles, sean antes de ir al cole siempre, y te cubren prácticamente la mayor parte del horario escolar, incluso la primera parte de la tarde, para que estudien o hagan los deberes y generalmente se dan en el desayuno y eso sí se pueden abrir y las cápsulas y lo que son los granitos se pueden mezclar con yogur o con petit suisse, pero no se pueden diluir, hay que tragarlos. Y luego estaría la forma prolongada oros, que sí que cubre las 12 horas, se dan en el desayuno, estas hay que tragarlas y generalmente se usan en mayores para mejorar la adherencia, sobre todo en adolescentes.
Lisdexanfetamina sería inhibidor de la recaptación no solo de dopamina, sino también de noradrenalina. Generalmente lo usamos de segunda elección y el inicio del efecto se empieza a notar como a la semana. Se da siempre en el desayuno, dura unas 13 horas. En este caso sí se podría diluir y como curiosidad requiere visado. Y las formas no estimulantes serían la atomoxetina y guanfacina. Atomoxetina, que inhibe la recaptación de noradrenalina, no es de primera línea en niños, gente se podrían usar, pero siempre a partir de los 6 años. Y el inicio de acción lo empezamos a ver a las 2-3 semanas. Se pueden abrir y, como comentario, no están contraindicados en trastornos cardiovasculares y cerebrovasculares. Guanfacina sería agonista alfa-2 adrenérgico, suelen usarse cuando fallan otras opciones o hay contraindicaciones, y el efecto también suele ser como a la semana. Se toma en dosis única por la mañana, no se puede partir y estaría contraindicado en síncopes. Como curiosidad, además de que requiere visado, también requiere una retirada paulatina. Entonces, ¿es adecuado, en cuanto otra vez, si volvemos a la pregunta, ¿no?, que nos hacemos a veces, ¿es adecuado medicar o no dentro del abordaje del TDAH? Bueno, pues existen estudios que sí que lo afirman y además ven beneficios, ¿no? En el estudio MTA del 99 se vio que dar un tratamiento farmacológico de forma aislada es más eficaz que el psicológico aislado, pero solo a los 14 y a los 24 meses. Porque parece eso sí, y a los 24, pero parece que a partir de esos 2 años se reduce la respuesta. Es obvio, nosotros queremos tratar con todas las armas que tengamos disponibles, incluidas las farmacológicas, pero para que en ese ínterin nosotros podamos darle todas las herramientas poco a poco, pero para que ellos luego puedan hacerlas sin necesidad de medicación y puedan estudiar, desarrollar técnicas de estudio también, técnicas de relación social, que luego lo puedan hacer con o sin medicación. Si solamente damos medicación sin hacer otra cosa, pues como pone en el estudio, no va a servir de nada. El estudio Life Fast Die Young es también muy interesante, revisa muchísima literatura y se ve y demuestra que el TDAH afecta a la productividad, a la calidad de vida y a la esperanza. A falta de más estudios, concluyen, ¿no?, que el tratamiento es algo más que medicar, como estamos diciendo aquí hoy. Hay un mejor pronóstico en los tratados, queda demostrado. El tratamiento farmacológico, que inicialmente se dijo que podía llevar al consumo de sustancias, es todo lo contrario, tiene un efecto protector en el trastorno de uso y abuso de sustancias. Lo mejor es un diagnóstico precoz, el tratamiento temprano y evitar el transicional desde pediatría a la vida adulta, porque en la parte de adolescentes se nos olvida y luego aparecen problemas a veces en la vida adulta que son ese TDAH que alguien te diagnosticó con 8 años y nunca se trató. Entonces, ojo, no olvidarnos que uno es TDAH siempre y que el metilfenidato, que lleva 50 años en el mercado, concluyen que hay estudios de cortes no encuentran un aumento de los efectos cardiovasculares graves. Atomoxetina sí, pero por eso inicialmente había que hacer una interconsulta a cardiología, tenían que hacer electros y actualmente pues no es necesario. En una de las tablas, pues mide el impacto que tendría cada acción. Se ve que metilfenidato, la tomoxetina sería de lo que más efecto tiene, pero por ejemplo hay algunas cosas como puede ser la dieta, el omega 3, que pueden tener cierto efecto positivo. Ojo con la dieta porque hay un eje intestino-cerebro que cada vez se está viendo más involucrado en algunas respuestas que mejoran el trastorno, no que lo curen, pero sí que pueden mejorar. Dieta, y aquí pues si alguien pregunta, sería la dieta mediterránea, evitar azúcares, ultraprocesados, todo comida saludable, más fruta, más verdura, más consumo de pescado azul, en este caso por eso también el omega 3 puede estar beneficioso. Y por ejemplo, otros tratamientos no farmacológicos podría ser la terapia cognitivo-conductual o el mindfulness. Y en otro de los estudios también grandes que hablan sobre la percepción de niños y adolescentes sobre la calidad de vida, en casos de TDAH con y sin tratamientos, en este estudio emplean una escala de calidad de vida, el Kinscreen 52, que mide el funcionamiento físico, psicológico, social y cognitivo. Y demuestra que el TDAH siempre tiene, el TDAH tiene en estas escalas una peor calidad de vida que los controles en todo, excepto en el ejercicio físico.
y que los tratados con metilfenidato mejoran, pone solamente frente a los no tratados en los resultados del ámbito escolar. Pero ese solamente hay que transponerlo a que es solamente el ámbito escolar, porque que un niño vaya a la escuela, esté contento, sea capaz de rendir, hacer relaciones sociales y adquirir esa capacidad para el futuro, eso es muy importante. De tal manera que luego el seguimiento, pues importante, esto hay que revisarlo, a los niños hay que revisarlos cada 3, 6 meses, monitorizando, como hemos dicho, peso, talla, ver la evolución del trastorno, si aparecen o no dificultades asociadas, ojo a las comorbilidades, y un hemograma y bioquímica anual. A nivel farmacológico, valoraremos cuál es la eficacia, si no es muy eficaz, se pueden cambiar, se pueden subir dosis, ver efectos secundarios y generalmente lo más típico suelen ser la disminución del apetito, el trastorno del sueño y las cefaleas. Se ha visto que inicialmente el retraso en el peso y la estatura le damos un gran peso, se ha visto que ocurre menos con los estimulantes, pero no parece afectar a la estatura y peso final, con lo cual si no hay una gran afectación se puede mantener sin ningún problema. Y bueno, las comorbilidades, que quizás vamos a hablar de la comorbilidad y del sesgo y nos paramos a resolver dudas, que tenemos tiempo. Entonces, bueno, pues hablamos muchas veces del TDAH como si fuera una entidad, pero es que ocurre que genera y va asociado a otra serie de alteraciones y se llega a ver que hasta el 67% de los niños TDAH cumplen criterios de otros trastornos psiquiátricos frente al 11% de los niños no TDAH. Esta situación nos va a complicar el diagnóstico, también el tratamiento y el pronóstico. Además, suelen tener comorbilidades múltiples. 1 de cada 3 presenta un único trastorno, pero casi 2 de cada 10, o sea, un 16% presenta 2 trastornos comórbidos y casi 2 de cada 10, 3 o más trastornos comórbidos. O sea, que también hay que tener en cuenta y también habría que tratarlos. ¿Vale? La comorbilidad más frecuente en niños suele ser el trastorno negacionista desafiante, por eso de que a veces parece que son mal educados, y el trastorno de conducta. Frente a los adultos, donde se ve que el trastorno por uso y abuso de sustancias puede llegar hasta el 50% de los pacientes. De ahí la importancia también del tratamiento, que se ha visto que tiene un efecto protector sobre este problema. Os traigo la tabla de prevalencias que ponen en este estudio porque me parece realmente impactantes cuando lees los datos, viendo que hay trastornos del aprendizaje en el 46% frente al 5% de los niños no TDAH. ¿Por qué? Porque tienen muchas dificultades escolares. Por eso decía que mejoren en el ámbito escolar solo. Yo creo que en un niño TDAH no solo, es una gran cosa. Los trastornos de conducta pueden ser del 27% frente al 2% de la población normal. Ansiedad en el 18%, muchas veces porque también se anticipan a situaciones que ya saben que van a ser negativas para ellos. La depresión, un 14% frente al 1%, por esa voz interna de que constantemente me están diciendo que no soy capaz. Trastornos del lenguaje, también se ve que hay una asociación, se le llaman a veces doble excepcionalidad con el trastorno del espectro autista del 6% frente al 0,6% de la población no TDAH y la epilepsia. Y luego la diferencia de género, ¿no? El TDAH en niñas, lo que cada vez se ve más es que en el TDAH en las niñas tiene un claro retraso diagnóstico. La explicación sería que muchas veces las niñas tienen un problema es que son más inatentas. Entonces, muchas veces lo que diagnosticamos a los 6, 7 años son los varones, sobre todo, muy movidos. ¿Por qué? Perdón, pero porque molestan, no son capaces de estar en clase, gritan, se mueven, entonces son muy llamativos a la vista de todos los observadores, tanto los especializados en niños como los que no. Pero en cambio las niñas son inatentas, son calladas, tienen, es verdad, su movimiento es de pensamiento más que motor, ¿vale? Por eso, además, si le sumas que hacen un efecto masking, saben enmascarar cuando ellas no pueden hacer algo, lo van como corrigiendo para que cada vez parezca que te están oyendo pero no te están oyendo, o te hacen así que te entienden pero realmente no te están entendiendo. Y luego hay un efecto que también se llama protector femenino, ¿no? Que las mujeres necesitan una mayor carga genética para tener el mismo grado de discapacidad que en un TDAH varón. Por propia biología. Tienen, decíamos, más comorbilidad internalizada, ¿vale? Son más de ansiedad, más de depresión. Y el retraso en el diagnóstico no es solamente un retraso por poner una etiqueta, sino porque conlleva un retraso en el tratamiento y un peor pronóstico. Una vez que se tratan, tienen una respuesta similar a los varones en la respuesta al tratamiento farmacológico
y generalmente las niñas empeoran en la pubertad y ya cuando son adultas tienden, igual que en varones suele haber más uso y abuso de sustancias, las mujeres suelen tender al trastorno límite de personalidad, pero entendido desde un TDAH, no un trastorno límite de personalidad desde otra patología, con lo cual sería una de las cosas a mejorar. Y bueno, yo creo que tenemos tiempo de sobra. Vamos a contestar el chat y luego ya pues vamos finalizando un poquito. Entonces, bueno, la sesión, a ver, bueno, Mónica nos dice así queda grabada, Pilar hemos contestado. Laura nos dice, gracias por esta charla. Como médico de familia y como madre de niña de 8 años, la parte no médica me parece la asignatura pendiente. Totalmente, Laura, el problema, y yo lo veo cada día más, porque cuando te intentas, el problema es que los médicos de familia y los pediatras tenemos que trasladarlo a la sociedad, porque cada vez más hay voces muy influyentes que dicen que el TDAH no existe, que es un invento, que solamente, ahora lo veremos, solo se quiere drogar a los niños. Entonces los padres también tienen un sentimiento muy importante de culpa. Si tú vas a tu pediatra o tu médico de familia y te dice, no, mira, esto es un problema, se engloba dentro de salud mental, pero como cualquier otra patología que puede ser de neumología, de cardiología, nosotros, esto es salud mental, es lo que hay, no hay que quitarle el estigma, hay que explicarlo y además es que se ve efectivamente, ¿no? Que es muy, pero tenemos que empezar creyéndolo nosotros, porque muchas veces vienen que nadie se lo ha creído y a lo mejor los padres nos lo han dicho. Entonces nosotros como la primera entrada en el sistema tenemos que reforzar esta idea de que sí existe, que hay tratamiento, que no solamente vale, digamos, ¿no? Una pastilla, pero que tiene que ser un abordaje completo y el que lo necesita, lo necesita. Y si no son herramientas, pero es terapia y grupal, es a la familia, es al cole, es a todos. Laia nos pregunta también qué signos o características me ayudarían a diferenciar entre TDAH con predominio inatento y uno con predominio hiperactivo. Laia, si quieres luego lo volvemos hacia atrás, pero estaría en los criterios de SM5, por si no estabas todavía conectada, hay unos criterios que son A1 tipo predominio inatento y otros predominio impulsivo, pero sobre todo de forma rápida, el que es de predominio inatento es aquel niño que no suele estar, le ves distraído, no es capaz a veces de repetirte las cosas, mientras que el hiperactivo es el que se está moviendo todo el rato, no para, corre de un sitio para otro. Entonces, efectivamente, o sea, puedes ir preguntando uno por uno, puedes verlo. O lo que es más fácil es pasar una encuesta, las escalas, perdón, las escalas de Cones o el SNAP 4 son las que te dan, además los papás en cuanto les preguntas, saben perfecta, además es que según se la van leyendo o la leen ellos dicen, buf, está mucho, mucho. Y luego del que es a veces inatento te dicen, no, de esta nada. Entonces, y el que, o sea, bien, tú luego lo ves, entonces te viene perfectamente quién es inatento y quién es hiperactivo o impulsivo. Y ya digo que si los quieres leer despacito, la diapositiva va a quedar grabado y lo van a compartir los compañeros de Rubio y Semergen, con lo cual es verlo, pero sobre todo es eso. El inatento, lo digo quizás por las niñas, es porque suelen ser más calladas, a veces hacen así muchas veces de que te están entendiendo, pero no te están entendiendo, pero es porque hacen masking. ¿Vale? Entonces es revisar los criterios y es eso. O sea, está claramente, digamos que uno es como muy movido y el otro es el que está como más en su mundo interior. Carmen también nos pregunta, y gracias, gracias por la charla, mi duda acerca de los niños más pequeños desde los 3 a los 6 años. Yo lo tengo claro. Yo creo que hasta los 6 años no se debería hacer diagnóstico de TDAH en ningún niño. ¿Por qué? Porque lo que decíamos muchas veces es que es pura biología, es que los niños con 3, 4, 5 años no tienen todavía una madurez del sistema neurológico, del comportamiento que regula, digamos, las normas sociales. Yo no puedo pretender que un niño de 3 años me diga la maestra que es que no es capaz de sentarse una hora. No, las asambleas, si además hablas con profes de educación infantil, te dicen la asamblea dura 5 minutitos, ya uno empieza a levantarse, les dejamos que vayan, que vuelvan. Eh, lo que sí es cierto es que a veces dices, es que este niño apunta a que posiblemente lo sea.
Yo eso no es discutible, que con 3, 4, 5 años digan, es que se mueve tanto que es imposible, pero yo digo que 3 a 6 años es que muchas veces te llevas la sorpresa, que a los 5, 6, a veces tardan un poquito más en esa maduración, digamos, en esa adquisición de las reglas, de las normas sociales, y a los 7 años son perfectamente, o sea, funcionan perfectamente, no tienen TDAH, hablan, ya se regulan, a veces hay niños más habladores que otros, pero no se asocia a TDAH. Con lo cual, como pediatra diría que de 3 a 6 observamos, vamos intentando introducirles en las dinámicas de las clases, en casa, pero como diagnóstico como tal, no se debería hacer a día de hoy. Tratamiento no se puede dar, porque es a partir de 6 años, pero ya no solo por eso, sino porque muchos no van a ser TDAH posiblemente. ¿Vale? Yo creo que si os surgen más dudas, me vais preguntando, ¿vale? Que haré un paro al final. Y si queréis, pues hago ya un poquito la parte más final para que no se nos quede nada por el tintero. Y es que, bueno, que he dicho todo lo negativo del TDAH porque no porque sea pesimista, sino porque soy pediatra y como la parte médica me interesa reforzar en lo que yo trabajo, en lo que yo quiero corregir, en lo que quiero transmitir. Pero que ser TDAH, a pesar de que lo clasifican como trastorno del neurodesarrollo, porque tiene su neurobiología, neuroestructura, esa alteración, no todo es negativo. Hay TDAHs que son muy brillantes, si habláis con ellos TDAH, son increíblemente inteligentes. Lo que pasa es que les cuesta hilar su discurso. Y entonces, bueno, sí que lo recogen también en la página de la Asociación de TDAHs, pero que efectivamente tienen un gran potencial, ¿vale? Son niños súper creativos, se le ocurren cosas que a ningún otro se le suele ocurrir, además de la forma dando la vuelta más dispar que se te pueda ocurrir. Tienen una energía incesante, vamos, increíble, no paran. Sí, además hacen hiperfoco, que es que les suele gustarles a veces un tema y sobre ese tema estudian, se preparan, conocen todos los detalles, el mínimo detalle sobre ese tema que hacen hiperfoco les permite, o sea, pueden estar hablando todo el día, incluso la noche, no quieren dormir por seguir hablando de ese tema. Entonces tiene una alta energía. Se habla de emprendimiento en la vida, en niños tan pequeñines no, pero en adultos se ve que suelen ser, hay grandes CEOs de empresas muy famosas, multinacionales, que son TDAH y lo son porque las ideas que se les ocurren, su creatividad, el emprendimiento, la forma, la ilusión con la que lo hacen, la intensidad a la que lo hacen, no es comparable con la de ningún otro. Su resiliencia y su intuición y perspectiva les hace que tanto los niños como los adultos TDAH se les ocurran, o sea, en momentos de crisis donde todo el mundo entra en pánico, ellos tienen tanto estímulo dopaminérgico que responden fenomenal. O sea, les encanta. O sea, de una adversidad, ellos hacen 200 soluciones, además soluciones que a nadie se les ha ocurrido. Por eso son grandes, a veces grandes empresarios. Eh, Frente que en el momento día a día, en la normalidad, a lo mejor les cuesta más. La gente más normativa, están más cómodos en la vida, en el día a día, ellos están muy incómodos. Pero en el momento de adversidad, ¿cómo sacar esto adelante? Si tienes un TDAH en tu empresa, posiblemente tengas más papeletas para triunfar que no. Y luego son intolerantes al aburrimiento, o sea, ellos no pueden estar sin hacer nada. Con lo cual, si les generas que vayan hacia ese hiperfoco, lo focalicen bien, empeñen toda su energía y que además les guste y que a partir de ahí a lo mejor hagan otras cosas que no les gustaba tanto, deberá tener un TDAH. A veces a los niños se les suele decir que es un superpoder. A mí os comparto una cosita que me pareció espectacular de un psicólogo, el pasa es que no sé decir de quién, pero que les explica muchas veces a los niños hay que explicarles el TDAH, pero no le puedes decir a fulanito de 8 años, oye, tienes un TDAH, esto es un trastorno del neurodesarrollo. Entonces, él lo que hace es explicarles que tienen un superpoder y es que tienen una mente tipo Ferrari y lo que pasa es que se ha equivocado el mecánico y les ha puesto frenos de bici. Entonces, al ponerle freno de bici, no son capaces de frenar. Entonces, van a hacer herramientas para aprender a usar ese freno y que pueden usar bien el Ferrari. Entonces, bueno, me parece una idea bastante genial para darles y que ellos también sepan lo que tienen, pero sin sentirse mal por ello.
¿vale? Entonces, bueno, desmitificando mitos, ¿vale? Vamos a decir algunas de las cosas que me estáis preguntando y que se os pueden ocurrir, que muchas veces también nos preguntan los padres, y es que si el TDAH es una moda actual para ponerle etiqueta a todo, desde luego no. De hecho, los adultos muchas veces dicen que preferirían haber tenido la etiqueta de TDAH antes de haberse sentido tan aislados en su infancia porque pensaban que eran diferentes. Solo afecta a varones, hemos visto que no, afecta también a las mujeres, para que está infradiagnosticado. Sobre el tratamiento, es una droga para que los niños no molesten. Es una excusa de los padres para justificar su mal comportamiento. Pues hemos visto que no, que el tratamiento tiene un porqué, tiene evidencia científica detrás y que además mejora el pronóstico final de calidad de vida de estos pacientes. El TDAH desaparece al crecer. No, el TDAH no desaparece. Tú eres TDAH toda tu vida. La diferencia es que el momento de la infancia es vital para coger herramientas bien, buenas herramientas, para luego funcionar bien en lo que es la sociedad, porque tenemos que funcionar en la sociedad y está regida por una serie de normas, ¿vale? Pero no desaparece. Por eso es importante el diagnóstico precoz y el tratamiento, porque es en ese ínterin donde nosotros vamos a poder trabajar con ellos para que cojan esas herramientas. ¿Todos los TDAH necesitan medicación? Pues claramente no. La medicación es una parte más del tratamiento que se debe emplear o no en función de si cumple los criterios, ¿no? Si tienen un punto de corte patológico y les está generando disrupción en su día a día. Y si existe estigma en el TDAH, tanto al paciente como a las familias, esto es un sí muy grande. A veces pensamos en el estigma de la esquizofrenia, de la bipolaridad, de algunos grandes trastornos mentales, pero el TDAH en las familias genera una gran carga como estigma, si lo dicen porque lo dicen, si no lo dicen porque no lo dicen. Entonces, por lo menos sabiendo que es mejor, ellos incluso dicen que están contentos las familias de saber por qué su hijo es así o por qué se comporta así. Si no tienen herramientas para saber defenderse, muchas veces se ven todavía, muchas veces agredidos por el entorno, por la sociedad, por el hecho de ser TDAH. Y luego, otra de los ejemplos, ¿no? Dicen, ¿se distraen mucho? Pues sí, pero es porque su función ejecutiva de priorizar estímulos no funciona bien, con lo cual todos los estímulos son igual de importantes. No se sesgan cuál es el primordial de los que no son, de los que son secundarios. Y porque además para estar centrados tienes que empezar, pero tienes que mantener esa función y ellos no son capaces de mantenerla. En cuanto a si son groseros, maleducados, una cosa es ser trastorno negacionista desafiante, que eso es otra cuadro patológico. Los TDAH no son groseros y muchas veces interrumpen, se inmiscuyen, porque tienen esa falta de inhibición para esperar al final. Y también porque a veces han aprendido, claro, es una herramienta mal adquirida, ¿no? Que si se les va a olvidar, con lo cual aprendo a que lo digo tan rápido para que no se me olvide. ¿Vale? Entonces, no es que sean maleducados. ¿No terminan los deberes? Pues efectivamente, porque la función de planificación no ejecutan bien, ¿no? Entonces empiezan a hacerlo, lo intentan, pero se distraen con el boli, se les ha caído, se acuerdan que además tenían que ir a beber, según van a beber a la cocina, se les acuerda que es que les faltaba regar una planta y a la vuelta se han olvidado de que estaban haciendo los deberes. Y además, y a veces es porque hacen una herramienta, igual intentan, ¿no?, enmascararlo como diciendo, bueno, como sé que me va a salir mal, vamos a estar 4 horas, vamos a acabar discutiendo, pues digo que no los hago y ya está. No es una de las herramientas que queremos que adquieran, pero es lo que va a haber si nadie les ayuda. ¿Siempre llegan tarde? Pues posiblemente sí, pero es porque el tiempo es un protagonista de la planificación y su función ejecutiva de planificación, y además teniendo en cuenta el tiempo, no pueden, o sea, les cuesta muchísimo hacer esa planificación. Sobre si son flojos o blanditos, que a veces dices que no quieres hacer nada. Hay niños que son no parar y otros que son muy flojos. Es que no quiere hacer nada, tal. Esto es un masking, esto es erróneo. Son niños que quieren, pero se dan cuenta de que se van a anticipar, porque es que le digan lo que le digan, siempre van a decirles que lo han hecho mal. Con lo cual dicen, pues no lo hago y así, pues me ahorro, por lo menos sé que no lo he hecho. Y también porque a veces tienen una carga, o sea, tienen tanta sobrecarga de estímulos durante todo el día que llegan a casa ya sobrepasados a nivel batería social, que llaman ahora batería social súper baja. No pueden más con la vida porque están sobreestimulados. Es
como ver en un cine más que una escena, ver todas las escenas a la vez durante todas esas horas. Entonces acaban agotados también. No escuchan las indicaciones, pues no es que no las escuchen, las escuchan, pero les cuesta el procesamiento auditivo que les llega, organizarlo, planificarlo. Por eso las instrucciones mejor de uno en uno, porque les va costando. Les cuesta iniciarla, seguir ese hilo, pero ya si las da una segunda, ya hay, pues a veces empieza la segunda y la tercera ya se les ha olvidado. Y si son muy exagerados o hipersensibles, estos no es que sean exagerados, es que perciben lo que decíamos, el TDAH también es de emoción y de pensamiento, emoción de sensación, y perciben los estímulos a una gran intensidad, con lo cual a veces les molestan los sonidos, le pueden verse sobrepasados, sobreestimulados por las luces, a veces por los olores. Y es difícil. El tema, cuando cursan con mucha sensibilidad a nivel sensitivo, es difícil. Entonces, para concluir, ahora vemos si hay alguna pregunta más, pero bueno, para concluir, pues decir que el TDAH es el trastorno del neurodesarrollo más frecuente en la infancia, que es crónico y va a tener repercusión a lo largo de toda la vida. De ahí muy interesante las próximas charlas de los compañeros, tanto en la adolescencia, las niñas y en el adulto, porque si cada vez lo vemos más los pediatras, de aquí a 10 años los médicos de familia lo vais a ver y a tratar y a gestionar. Afecta a las funciones ejecutivas, pero no solamente es conductual, no solo es movimiento, afecta también a lo emocional y al pensamiento. El diagnóstico es clínico a día de hoy, no tenemos más que los criterios diagnósticos. No podemos olvidarnos de las comorbilidades, son las grandes olvidadas del TDAH y son niños que tienen mucha prevalencia de comorbilidad psiquiátrica. El mejor tratamiento será el que vaya individualizado y sea integral, que integre todos los aspectos de la vida de ese menor. El tratamiento farmacológico está visto que claramente mejora el pronóstico, no está asociado a mayor consumo de drogas en la vida adulta, como se decía inicialmente, que seguimos teniéndole miedo a la palabra anfetaminérgica. Y todo lo contrario, se ha visto que disminuye el trastorno por uso y abuso de sustancias, que es la primera comorbilidad en adultos, en el 50% de adultos TDAH, que tiene una explicación, una base de que son niños que son adultos que de niños probablemente fueron sacados de la sociedad en todos sus aspectos, a nivel escolar, a nivel incluso social, amigos, de tal manera que quedan recluidos a esferas de la vida a lo mejor menos recomendables. Y no hay adultos TDAH, eran niños TDAH que no se les hizo el diagnóstico. Y luego los retos, ¿no? Tenemos retos en TDAH en la infancia, también habrá retos en la vida adulta, pero los retos actuales en la infancia será el acompañar y coordinar desde atención primaria a nuestros pacientes con sus familias, con su entorno y también con hospitalarias, sobre todo ahora que hacemos el diagnóstico y el tratamiento. Hay que mejorar el diagnóstico precoz en el género femenino. Hay un gran sesgo y posiblemente es porque TDAH se ha interpretado siempre como movimiento, hiperactividad, impulsividad, típica más del varón, pero nos hemos olvidado de la inatención. Hay que gestionar una adecuada transición a adolescentes y adultos, quedarnos un poquito más con el TDAH, siempre informarles bien a los papás, porque durante un periodo, aunque sea pequeñito, pero hasta los 16, 17 años a lo mejor siguen muy cerca de los niños y se lo pueden transmitir a sus médicos y que eso quede grabado, no se borre y quede como un diagnóstico de algo antiguo que ya no repercute en la vida. Incluir el aspecto emocional de pensamiento y no solo el conductual. Y también hay que sensibilizar y dar visibilidad a nivel social, porque el estigma del TDAH es muy grande, es de salud mental y como todo lo de salud mental, nos tenemos que quitar ese estigma de encima y hablarlo con normalidad. Y luego su visión, para finalizar, la visión longitudinal. Es de la enfermedad, eres TDAH del niño, pero eres TDAH hasta ser adulto. Y cuando oyes hablar conferencias sobre TDAH a gente TDAH adulta, vuelvo a repetirlo, te dicen que pesa más el que nadie te haya explicado que tú eras así por un motivo, que te digan la etiqueta de moda que eres TDAH. Con lo cual hay que decir que es un TDAH y de ahí empezamos a trabajar. ¿Vale? Bueno, os quedan las referencias, un poquito la bibliografía y nada, pues muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias a todos
por haberos quedado aquí en esta hora. Muchas gracias y nada, que cualquier cosita pues se compartirá la presentación y nada,